Política de Chile, y hoy nos corresponde el tercer capítulo que versa sobre el siguiente tópico. ¿Ya? Hoy día tenemos que ver la crisis de la dominación oligárquica entre 1920 y 1932 y la instauración de un régimen democrático excluyente. Pero igual como lo hicimos la semana pasada, vamos a dar un pequeño resumen respecto a lo que tratamos con el compañero Juan Carlos Gómez ya en la clase número 2. Compañero Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí esperando para dar inicio a esta tercera entrega de esta clase de política en la historia o historia política de Chile. Bueno, comenzamos con el resumen. Ok. Se puso como línea de tiempo 1830, porque a partir de esa fecha se produce una definición del conflicto que se había abierto en Chile y en América Latina a partir de lo que se conoce como la acefalía monárquica entre 1808 y 1810, cuando el rey Fernando VII es tomado prisionero por Napoleón Bonaparte y cuando invade la península ibérica y junto a su padre son trasladados a Bayona. Este hecho se transforma en el primer hito político de importancia en América hispánica, ya que las colonias tenían vínculos directos con el rey más que con los reinos ibéricos. Además, estando prisionero el rey de España, la pregunta es que no solo los españoles se hacían, sino también los americanos, que eran los habitantes de las colonias españolas. ¿Quién posee la soberanía si el monarca no está? La respuesta a esta disyuntiva se va a dar lugar a un gran movimiento político moderno, pero basado en un conjunto de ideas políticas que provenían de otra época. Ante la pregunta si había actividad política durante el periodo colonial entre 1541 y 1810, la respuesta es que siempre hubo actividad política y siempre hubo un poder político en nuestro país. Y ese primer poder político se establece cuando el conquistador Pedro de Valdivia y sus huestes deciden ocupar este espacio y fundar ciudades. Por su parte, los pueblos originarios también hacían política dentro de sus territorios, en los cuales tenían diversos conflictos que los solucionaban a través de lo político. La construcción del orden político colonial se inicia con los conquistadores, que ejercerán dominación sobre los habitantes conquistados, los que ejercerán un poder político a nombre del monarca sobre ellos, sus tierras y su patrimonio. El acto político fundante es el cabildo, que se realiza al pie del Cerro Huelén, hoy Santa Lucía, en Santiago. Valdivia es nombrado gobernador por parte de las huestes conquistadoras, los cuales, a través de actas que son enviadas al Virreinato de Perú y luego remitidas a España, para que el monarca ratifique la decisión del cabildo. Este es el primer acto soberano de un grupo de personas que decide constituir el poder político, y ahí queda constituido este poder político que rigió a lo largo de 3 siglos. Durante estos 3 siglos coloniales se da una permanente conflictividad en torno al poder entre los representantes de la institucionalidad monárquica. Con esto comienza a surgir una élite de poder ligada a la monarquía y por ende a los grandes hacendados que habitaban nuestro país. Lo anterior demuestra que si hubo actividad política durante la colonia, había un elemento muy interesante que movía dicha actividad, y que era una consigna que decía: vive el rey, abajo el mal gobierno. Y esta consigna se refería a los malos gobernadores. La actividad política que se desarrollará a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX tiene que ver con la mala gestión que hacía el gobernador de Chile. En ese momento había una sociedad civil en movimiento, pero este proceso ocurría desde los virreinatos de Nueva España hasta el Virreinato de La Plata, pasando por el Virreinato de Nueva Granada y el de Perú, acá al sur de América. A todo esto, el paso de los Austrias a los Borbones generaron una serie de organizaciones. Una de ellas eran la Sociedad de Amigos del País, los cuales eran un conjunto de hombres americanos que empiezan a pensar el país,
la sociedad en la que viven, empiezan a planificar una serie de proyectos de mejoría política, de mejoría social y de mejoría económica para realizar una sociedad de mayor desarrollo. En Chile se reunían en el Tribunal del Consulado y en el cual se leían una serie de memorias en la que se veían cuáles eran las necesidades del país. Al producirse el apresamiento de Fernando VII, se inicia dentro de España una respuesta, que el titular de la soberanía es el pueblo, ya que según esa teoría, el derecho divino caía sobre los hombres buenos, en comunidad y no en el monarca. A partir de esa doctrina, en España comienza un movimiento de juntistas que luego se traslada a las colonias americanas. A partir de esto, las juntas americanas deciden que la soberanía radica en un cuerpo colegiado, que eran los cabildos. A partir de la idea de independizarse políticamente de España, se produce el conflicto, una guerra entre dos bandos bien definidos, el realista y el emancipador, que dura en Chile hasta 1818. Entre 1818 y 1830 se genera el periodo de formación y constitución de la República. Durante este periodo hay una controversia, un conflicto sobre cómo dar origen al orden político. Las élites gobernantes durante todo el siglo XIX construyen identidad como nación para diferenciarse de otros estados que conformaban Latinoamérica. Y todo esto lo hace pensando en constituciones escritas. Es por ello que escriben las constituciones de 1818, luego la de 1823, posteriormente la de 1827, la liberal de 1829, que da origen a una guerra civil, hasta llegar a la de 1833. Ninguna de estas constituciones fue producto de una discusión soberana, ya que los que tomaban las decisiones políticas eran aquellos considerados hombres buenos, es decir, las élites de poder, que estaba conformada por los grandes hacendados y mercaderes que dominaban el proceso social y político chileno. La república se debatía entre grupos de poder tradicionalistas y grupos de poder liberales. La sociedad chilena no se ha destacado por su forma de resolver los conflictos de manera pacífica. Como dice Marx, la violencia ha sido la partera de la historia. En Chile, en Chile se puede tomar esto, ya que su historia ha dado lugar a la constitución de un orden político y la guerra civil de 1829 da origen al primer orden político estable que se logra en Chile, luego de la guerra independentista, lo que da origen a la constitución de 1833. Y que durará hasta 1925. A lo largo de este periodo se establece la República, un Estado centralizado, un Estado-nación único, un Estado dominado por una élite fuerte, básicamente terrateniente, lo que se conoce como la República Conservadora. A partir de la Guerra Civil de 1861 se produce una modificación de este régimen político, del cual saltamos de una república conservadora autoritaria a una república liberal autoritaria excluyente. Lo de excluyente es que para tener derecho a voto se consideraban que debían ser chilenos, si eran casados podían votar a los 21 años y si eran solteros a los 25. Pero además debían demostrar un patrimonio en dinero o en propiedad y por último saber leer y escribir. Es decir, condicionaban al 95% de la población a quedar fuera de este proceso. El orden político que se construye en Chile a partir de 1830 es un orden republicano que tiene un elemento fundamental para entender la construcción autoritaria del poder y que excluye la participación soberana de los sectores populares. El orden político, las élites, lo construyeron a imagen y semejanza de las haciendas, donde el señor hacendado tenía todo el poder sobre los servidores de la hacienda. El orden político chileno siempre ha sido una cosa híbrida, en la cual hay elementos del liberalismo y elementos del conservadurismo, o bien con elementos que sean democráticos y ligados con elementos que sean autoritarios. La Sociedad de la Igualdad es una de las primeras organizaciones que lucha por democratizar el Estado, pero es aplastada en la Guerra Civil de 1851 y sus dirigentes son encarcelados o bien exiliados, porque no se concebía que estos grupos pudieran integrarse. Pero con la Guerra Civil de 1861 cambia la correlación,
porque entran nuevos grupos de poder, entran los mineros del norte, los artesanos, etcétera, que son sujetos que quieren participar activamente del orden político, pero solo un 7% de la población lo logró. Es decir, un 93% quedaba excluida de la participación política. Por lo tanto, pensar que durante el siglo XIX Chile tuvo algún tipo de forma democrática para el desarrollo de su proceso político es totalmente equivocado. Otro elemento a considerar es que el voto siempre fue manipulado durante el siglo XIX. Por otro lado, hay que considerar que el Estado de Chile siempre fue un Estado violento. En el siglo XIX hubo varios conflictos internos: la Guerra Civil de 1929, la de 1951, 1961 y 1991. Además, hay que destacar la pacificación, entre comillas, del Gualmapu, en la cual se usurpó las tierras pertenecientes a la nación mapuche, y por otro lado es un Estado expansionista. Luego del triunfo de la Guerra del Pacífico, anexó territorio boliviano y peruano. Además, siempre fue un Estado represor. Prueba de ello las grandes masacres de obreros mineros en el norte. Ese es el resumen, compañeros. Gracias, José, por el resumen. Solamente quisiera agregar algunos elementos que estuvieron ausentes en él, que tiene que ver con la idea principal que yo traté de deslizar en la clase anterior, que tiene que ver con la postergación permanente de la democracia por parte de las élites que estaban construyendo el poder. Esa fue una manera sistemática, tanto de los sectores emancipadores, y yo puse como ejemplo el caso de Simón Bolívar, que igualmente, a pesar de buscar la emancipación de las colonias del imperio hispánico, sostenía que la democracia tenía que postergarse hasta que los diversos sectores sociales populares, etcétera, tuvieran educación. Este es un elemento que se va a reiterar a lo largo del siglo XIX, en la cual, cierto, la postergación permanente de la posibilidad de participación en los procesos políticos, de elección, de participación en la constitución del orden político de los sectores populares, de los sectores subalternos, que no fueran las élites terratenientes o las élites mercaderes, o lo que yo denomino la élite de poder, fue permanente y fue una actitud que se tenía desde una cierta concepción ilustrada de aquellos que tenían que gobernar. Entonces, en ese sentido, se postergaba permanentemente la democracia. Y el otro elemento que también tiene que ver con esta misma idea es que durante el siglo XIX, la soberanía popular, que se entendía como lo expresaban, ¿cierto?, las leyes de Alfonso X, el sabio, ¿cierto?, en la antigua o medieval península ibérica, en la cual el poder, la soberanía residía en una comunidad, y dentro de esa comunidad se distinguían los hombres buenos. Acá en América Latina se mantuvo hasta el primer periodo de la independencia, donde cuando se produce la cefalía monárquica, se genera la idea de que son los cabildos los que deben generar el gobierno, y ese gobierno se hace semejante al movimiento que existía en España o en los reinos ibéricos, que era el movimiento juncista, y por eso se forman juntas de gobierno que posteriormente y luego de las guerras civiles o las guerras de emancipación van a dar lugar, ¿cierto?, a la constitución del Estado. También señalé que dentro de la tarea fundamental de las élites de poder y en el poder, a partir del triunfo sobre las fuerzas realistas o frente a las fuerzas monárquicas, estaba la idea de que la tarea fundamental era construir Estado. ¿Por qué? Porque en América Latina hasta 1810, 1830 no existía el Estado. Existían reinos
ibéricos, como se les nombraba, o simplemente colonias que estaban bajo la dominación del Imperio Español. Por lo tanto, una tarea fundamental de la élite de poder fue la construcción del Estado. En algunos lugares fue tortuosa, en algunos lugares fue conflictiva, en algunos lugares fue más rápida y se instituyeron estados modernos de manera muy rápida, como fue en el caso de Chile, y se logró estabilizar en poco tiempo. Pero ¿cuál fue el mecanismo que constituye al Estado moderno? Fue justamente el recurso a los elementos autoritarios. La combinación, y yo lo dije que era la hibridez entre elementos que eran autoritarios de carácter absolutista, centralizador, provenían no del liberalismo, sino que provenían fundamentalmente de la doctrina política, económica y social y cultural que se desarrolló en Francia durante el siglo XVIII y que traspasa a los reinos ibéricos y desde ahí hacia América Latina, ¿cierto? Durante el siglo XVIII es, ¿cierto?, el fisiocratismo. Aquí hay una concepción equivocada de muchos historiadores que han repetido una y otra vez de que el liberalismo de corte anglosajón, es decir, norteamericano, estadounidense y también inglés, el que había influenciado fuertemente a las colonias, a las élites coloniales para desarrollar el proceso de emancipación. Yo tengo la impresión de que una cosa es el proceso de emancipación, que son las luchas políticas, militares del periodo que va desde 1810 hasta 1830 en gran parte de América Latina, ¿cierto? En la cual se eclosiona ese orden colonial y surgen 20 o 22 repúblicas que van a constituirse, ¿cierto?, como Estado-naciones. Y el Estado, la nación también es una creación, es una imaginación hecha realidad por parte de las élites, porque hasta ese momento no existía la nación argentina, ni la nación uruguaya, ni la nación peruana, sino que éramos americanos pertenecientes a este gran conglomerado que era el mundo hispánico colonial. Pero en ese sentido, ¿cierto? El siglo XIX, la tarea fundamental no es constituir ni la democracia ni otra cosa, sino que fundamentalmente formar y constituir el Estado. Y conjuntamente con el Estado fundar la nación. Las naciones en América Latina son creaciones fundamentalmente del Estado. No es como en el caso europeo, donde la nación, ¿cierto?, es la que funda el Estado moderno. En el caso latinoamericano tenemos la impresión o tenemos la hipótesis, siguiendo también las investigaciones históricas, ¿cierto?, de que es la formación primero de un Estado, y ese Estado que responde no al conjunto de habitantes que están que viven en un territorio dado, sino más bien de una élite de poder. Y esa élite de poder son fundamentalmente terratenientes, mercaderes, grandes mercaderes, ¿cierto? Estancieros, dueños de plantaciones, etcétera, familias extensas que van a configurar el Estado. El Estado es una creación de la élite. Es decir, es como si uno quisiera plantear desde otra perspectiva, que es desde esa élite que se constituye y se forma en la sociedad civil, la que se emerge y constituye el Estado moderno, y al mismo tiempo comienza a desarrollar al interior de ese Estado moderno una serie de ideas, fuerzas para constituir la nación. Y comienzan a darse lo que un historiador chileno denominó muy aristocrático la patria chica, que era Jaime Saguirre. Jaime Saguirre planteaba de que había un amor a la patria chica, la que permitió ir dando y desarrollando elementos de la
que van a ser posteriormente parte de la identidad nacional. Pero esa identidad nacional es una construcción desde arriba, que es la construcción que tiene la élite de poder de lo que ellos son. Por lo tanto, en ese sentido, al mismo tiempo, negaron y expropiaron la idea de que la posibilidad de que los sectores populares que participaron activamente en el proceso de emancipación fueran también parte del proceso de construcción de ese Estado, y lo excluyeron. Y solamente le reconocían una sola condición, la condición de ser miliciano, comillas, de la patria, o tener la obligación de participar en el ejército para servir los intereses del Estado. Entonces, en ese sentido, hay una postergación de la soberanía, hay una expropiación de la soberanía, como digo, ¿no? Para que esto quede claro. Segundo elemento que quiero también para entrar a exponer la clase de hoy. El elemento central es que yo hablo de que se constituye una república. Obviamente que la idea de la constitución de la república tiene la condición de querer diferenciarse, por cierto, del orden político anterior, que era monárquico, y por lo tanto vamos a construir una república. Pero esta república, como lo dije en la primera clase, tiene como elemento central la constitución de un Estado republicano, que es un Estado que debe tener ciertos elementos que son propios de la modernidad, y esa modernidad es la separación de poderes, es decir, un poder legislativo, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Pero que estos tres poderes debieran tener la cualidad y la virtud de estar separados y tener independencia y autonomía entre sí. Sin embargo, la forma como se va a desarrollar la primera fase de esta república va a ser autoritaria centralizada en la figura del presidente, del primer mandatario, o si ustedes quieren, de un conjunto de individuos que se van a hacer del poder y que van a asumir de manera de caudillos o dictadores, ya sean militares o civiles, para organizar el Estado. Así como en Paraguay, por ejemplo, tenemos la figura importante de la construcción del Estado paraguayo, que es la figura del doctor Francia, por ejemplo, como uno de estos representantes de dictadores y caudillos, o Rosas en Argentina y otros tantos dictadores y caudillos que van a ser parte de esta organización. En Chile, si bien es cierto, vamos a tener también hombres fuertes como por ejemplo los presidentes de esta primera etapa de la República, que es lo que los historiadores nombran como república conservadora, lo que yo digo que es un equívoco, porque lo que tiene esta nueva república es un régimen autoritario, porque es un régimen que tiene una serie de elementos que son propios, comillas, de los regímenes democráticos, pero que están imbrincados, que están entrelazados, que lo decía la clase pasada, es un revoltijo de instituciones en que lo autoritario y lo, comillas, republicano o democrático se hacían presentes, como por ejemplo el elemento central para definir la democracia en aquella época, en el siglo XIX, no solamente en América, sino también en Europa, es el derecho a votar, el derecho a constituir desde el acto del sufragio, no solo al ciudadano, sino también al gobierno. Esa es la cualidad, esa es la característica fundamental de lo que se entiende por democracia en el siglo XIX, en relación y en comparación con el régimen
monárquico, que el monarca no es electo, sino no es hereditario, viene en una sucesión. La diferencia fundamental del acto democrático es la elección del gobernante o de los gobernantes o de las autoridades. Y por eso una primera condición para reconocer a un régimen democrático es que las autoridades sean electas. Sin embargo, hizo eso. El tema de la elección, y aquí donde está el elemento de la expropiación de la soberanía, es la negación que todos los hombres e incluso mujeres que pertenecen a la comunidad política sean los que están mandados a elegir al gobernante. Y eso se le negó al 93, al 95 de la población que habitaba estos territorios que se están transformando en Estado o en República. La mayoría de las naciones latinoamericanas actuaron de la misma forma, es decir, no es que Chile sea una excepción, no. En las otras países latinoamericanos hubo mayor conflictividad. En Chile hubo conflictividad, como lo hemos señalado a través de esta confrontación permanente en conatos, motines, y que algunas veces llegaban a un nivel superior, que era la guerra civil, como fue la guerra civil de 1829, como fue la guerra civil de 1851 y la del 61 y finalmente la del 91. Guerras civiles para decidir o resolver no conflictos entre clases, no conflicto entre grupos subalternos y grupos dirigentes, sino fundamentalmente porque la política era un asunto solo y exclusivamente de las élites. Entonces, el conflicto de 1829 es un conflicto entre élites. El conflicto del 61, del 51, el 61 y el 91 son conflictos entre las élites de poder, que se definían y se discutían quiénes eran las que iban a conducir el proceso. Entonces, en ese sentido, la conflictividad que se da a partir de ese periodo, ¿cierto?, del siglo XIX, es entre las élites que van a definir formas que muchas veces dijimos la vez pasada también, de que algunos historiadores, como también algunos politólogos, reconocían aquello como una democracia oligárquica. Porque finalmente, curiosamente, valga la redundancia, se daba la definición del traspaso del poder a través de una simulación de elecciones. Por lo tanto, si uno revisa el periodo, siempre van a haber elecciones. Habían elecciones cada 5 años, en la cual el presidente podía reelegirse, y ese era el periodo del régimen autoritario, ¿cierto?, electoral, conservador. Y por lo tanto, ahí había los decenios, como los conocemos. Cuando se introduce un cambio, cuando se hacen las reformas liberales, o se introducen elementos del liberalismo que ya comenzaba a tener un peso mayor y las ideas del fisiocratismo comenzaban a abandonar a la élite de esa época, este proceso abrió las posibilidades para la integración de nuevos grupos políticos. Y cuando digo grupos políticos estoy hablando de actores con poder. Es decir, con actores políticos o actores sociales que se transforman en actores políticos que tienen capacidad de movilizar recursos para obtener algún grado de poder al interior de este Estado en construcción aún todavía hacia 1861, etcétera, que es el periodo que se inicia. Y aquí surge otro elemento que es interesante señalar para explicar lo que viene, que fue el surgimiento en este periodo de 1850, 1860, 1870, de lo que son los partidos políticos. Hasta ese momento existían grupos que se conocían con
como los liberales, los conservadores, los pipiolos y los pelucones, etcétera, ¿cierto? Y hacia mediados del siglo XIX, 1848, 1850, ¿cierto? Se produce este elemento nuevo que es el surgimiento y constitución de partidos políticos, que ya no solo van a haber personas que van a pertenecer a bandos, sino que van a organizarse en partidos políticos. Y uno de los partidos políticos más importantes que se van a fundar en 1863 va a ser el Partido Radical, que va a tener su asiento fundamentalmente en el norte, con las burguesías mineras de ese sector que van a fundar, ¿cierto?, un partido que va a tener una visión liberal, porque no era otra cosa liberal, pero una visión liberal más, comillas, más moderna, y que va a ser también parte de lo que se denomina, o lo que podemos denominar el liberalismo popular. Porque también va a haber un liberalismo popular que va a anclarse o que se va a desarrollar entre los sectores, los incipientes sectores medios, los incipientes sectores de burguesía comercial intermedia, pequeña y mediana burguesía, de pequeños y medianos artesanos, etcétera, trabajadores que van a empezar a ser parte de la transformación de la estructura social que vive Chile en el siglo XIX. Los partidos políticos son profundamente partidarios de participar en la disputa por el poder y por lo tanto las elecciones a partir de 1861 se van a incrementar y se van a desarrollar con más, incrementar en el sentido que van a ser más disputadas, porque ya no va a ser una competencia entre el gran elector, que era el Ejecutivo, y sus partidarios y el manejo de las elecciones, sino que va a haber algún grado de competición. Recuerdan ustedes que cuando nosotros hicimos el modelo o planteamos el modelo, uno de los elementos del modelo es que exista competencia. Bueno, en Chile había competencia, pero no habían electores, y ese es el punto. El punto era, seguían siendo bajo el número de electores participantes. Es decir, el demos, el grupo que debía elegir, era muy reducido. Y también se incrementan las libertades civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del periodo de 1890, cuando se va a producir un cambio de régimen dentro de este Estado nacional y dentro de la República constituida, se va a producir un cambio de régimen. Y esto creo que es importante tenerlo claro. En los procesos de democratización, de larga duración, se van dando procesos de cambio de régimen y cambio en el régimen. La D y la N de régimen, en el régimen, es importante. Estimados y estimadas compañeros y compañeras, compañeros que me escuchan. Tenemos que ser capaces de diferenciar cuando se produce un cambio de régimen, que es la modificación sustantiva de la forma como los hombres participaban en política o cómo se hacía la política o cómo las reglas existentes permitían, ¿cierto?, la inclusión o participación de mayor o menor cantidad de personas o cómo las reglas electorales permitían, ¿cierto?, la competencia o no de mayores grupos o el reconocimiento de partidos. Eso yo creo que es fundamental entenderlo. Lo que ha habido a lo largo de la historia de Chile son cambios permanentes de regímenes políticos y a veces cambios en el régimen que han sido pequeñas modificaciones que han permitido, ¿cierto?, el avance en procesos de democratización, que es lo que a nosotros nos interesa demostrar y instalar, ¿no? Por esa razón, para mí es tan importante dejar claro que hay cambios institucionales, cambios que van a ser importantes en cuanto al régimen político, a la forma de gobierno y a la forma de Estado. La forma de Estado
que va a predominar desde el 1830 hasta 1930 o 38, es un tipo de Estado que se va a caracterizar como un Estado liberal, ¿ah? Un Estado que deja ser, que no tiene mayor intervención en lo económico, por eso existía libertad económica, pero centralizaciones del poder político. Es la combinación, esta hibridez que yo he señalado entre lo privado, perdón, entre lo autoritario y lo liberal, si ustedes quieren, en lo económico. En 1891, que es conocido, ¿cierto?, como la Guerra Civil del 91, yo quiero dejar asentada la idea clara de que 1891 es el último gran conflicto político entre las élites de poder. Si ustedes miran la historia política de Chile y el grado de conflictividad que se va a desarrollar desde 1891 hasta el día de hoy, observamos que nunca más en Chile, salvo, y vamos a hacer la distinción, salvo lo que es el golpe de Estado de 1973, se vuelve a utilizar la violencia política para que las clases dominantes, para que las clases dirigentes, para las clases dominadoras resuelvan algún conflicto entre ellas. Yo creo que ese es un elemento central y crucial. No ha habido nuevamente, comillas, en la historia de Chile de 1891 en adelante, nuevamente una guerra civil semejante a las tres que hemos ya mencionado, del 61, 51 y 29. Porque esas eran guerras civiles que tenían que ver con conflictos entre las élites. A partir de 1891, y especialmente con la constitución, ¿cierto?, del movimiento social popular, la emergencia y constitución de la clase trabajadora proletaria moderna en los centros mineros, carboníferos, portuarios, etcétera, que hace su aparición política, hace su bautizo de político en 1890 con la gran huelga general portuaria. En ese momento, ¿cierto?, había otros conflictos, etcétera, pero que no tienen la resonancia y no tienen la importancia política de configurar a un sujeto político nuevo, que es la clase proletaria, ¿cierto?, que emerge en 1890, ya la clase dominante va a tener que confrontar ya no conflictos de carácter intraélite, sino entre las dos clases principales que se constituyen. Es decir, la clase dominante y la clase subalterna, entre la clase proletaria y las burguesías, ya sea élites tradicionales o élites modernas. Ese es el elemento central que marca el 1890. Pero también como último gran conflicto intraélites, que se produce por una razón muy fundamental que hay que señalar. Durante todo el periodo anterior, la República y las élites dominantes, fundamentalmente en el periodo de 1830 en adelante, habían logrado extraer la plusvalía para obtener el excedente, tanto para financiarse a sí misma como para financiar al Estado a través de la explotación constante y permanente de la clase campesina y especialmente de los inquilinos y de los peones. Esa era la forma de extraer el financiamiento, la plusvalía que permitía, ¿cierto?, la acumulación en esa época. Sin embargo, a partir de 1850, 1860, comienza una transformación también productiva en el país y comienzan a emerger, ¿cierto?, la productividad
carbonífera, la minera, ya sea de la plata o del cobre, como también importante exportación de guanos, etcétera, que son antecedentes de la gran transformación que se va a producir después de 1880, que es la extracción de la plusvalía o de la obtención de renta, más que plusvalía, de la obtención de la renta a través de el salitre. Tengamos presente de que el Estado chileno se prolonga, yo decía que se forma a imagen y semejanza de la hacienda, y el poder del hacendado, ¿cierto?, se extiende hacia el Estado, y el Estado tiene esta capacidad de poder infraestructural, de ejercer un dominio sobre el resto de la sociedad. Este es un elemento que creo que también es fundamental, que se va a producir esta transformación en la estructura social de Chile y la emergencia y constitución de nuevos grupos. Como decíamos, los grupos por arriba, es decir, por las élites, habían dado lugar a la conformación de un nuevo partido, que era el Partido Radical, y por lo tanto el sistema de partidos se conformaba por 3 partidos fundamentales, en ese momento 4, que era el Partido, ¿cierto?, Conservador, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Radical. Estos partidos, ¿cierto?, representaban claramente a las élites de poder. Pero por abajo, por la sociedad popular, todavía no se lograba constituir una representación política de la igual naturaleza que la de las élites. Más bien, ya que hay otro elemento que quiero introducir para entender lo que viene la crisis, ¿no? En primer lugar, a partir de 1880, 1890, como hemos señalado, comienza a hablarse y se habla reiteradas veces y se expone, ¿cierto?, por parte de mucha gente de lo que es la cuestión social. Y cuando se refiere a la cuestión social, se está refiriendo a la manera como la transformación de la estructura social, de las transformaciones socioeconómicas, culturales, había provocado, ¿cierto?, la configuración de una nueva situación de pobreza, miseria, explotación de hombres y mujeres que estaban ligados al mundo productivo o al mundo de los servicios o al mundo del comercio, es decir, a las nuevas formas modernas de económicas que se habían desarrollado bajo la modernización oligárquica. Pero también es una forma de entender la cuestión social, que son las condiciones materiales en las que vive la población. Pero hay otra manera de entenderlo que yo creo que es mucho más significativa. No digo que el otro no lo sea, digo que es significativa para la argumentación política, para la cuestión política, que es que la cuestión social la podemos entender, la podemos comprender como la acumulación por parte de las clases trabajadoras, las clases populares, los sectores explotados, etcétera, etcétera, de su propia identidad social, su propio reconocimiento de que ellos pueden constituir una potencia política, que tienen también derechos y que los van a reclamar, y por lo tanto ver a la cuestión social como la acumulación de poder de los sectores populares. Eso para mí es tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque en el periodo que va de 1890 en adelante, 1891, es lo que se conoce como la República Parlamentaria, siguiendo esta absurda, diría yo, concepción de los historiadores de dividir la república conservadora, la república liberal, la república parlamentaria. No. Lo que hay es un régimen semiparlamentario totalmente corrupto, totalmente
inadecuado para llamarlo parlamentario porque ni siquiera se parece al parlamentarismo existente en ese momento o posteriormente. Es una creación sui generis de la oligarquía nacional que representa, si ustedes quieren, ese periodo que se llama de parlamentario, ¿cierto? Yo lo llamo régimen parlamentario oligárquico autoritario, es la expresión más acabada de cómo se corrompe un régimen político. La guerra civil del 91 termina, ¿cierto?, destruyendo lo que era la república, como se dice, la república liberal, o destruyendo el régimen político liberal, autoritario igualmente, y se transforma en un régimen oligárquico, corrupto, nomando poder, con una serie de rotativas, con unos presidentes débiles, 6 presidentes que están en el periodo que son nada y que no dejan nada. Pero pensemos que lo más que recordamos son presidentes del periodo a Ramón Barros Luco, fundamentalmente por el sándwich o por el hospital, pero nada más. Es un periodo en que incluso todo lo que se había avanzado tal vez en pensar un régimen político electoral avanzado en la época, se ve totalmente trastocado porque se comienzan a comprar cada sillón parlamentario. Así como se compraban los títulos nobiliarios en la época colonial, durante este periodo que va de entre 1890 y 1920 se va a comprar los títulos. Aquí el cohecho, la manipulación del voto, incluso a partir de lo que fueron las reformas electorales de 1871, que extendió, ¿cierto?, el voto para los hombres fundamentalmente, mayores de 21 años, pero que supieran leer y escribir, aunque había toda una manipulación y de una manera, nunca existió el voto con mayor manipulación que en esa época. Era una cosa horrorosa, si ustedes quieren, para cualquier régimen político que se pudiera llamar democrático. La república oligárquica de ese periodo es realmente un régimen antidemocrático en todos los sentidos. Sin embargo, fíjense ustedes que ese régimen también tuvo, o durante el periodo de ese régimen, se desarrollaron, producto de una serie de influencias que llegaban a través de la comunicación y conexión con el mundo, comienzan los sectores populares a organizarse. Y comienzan a surgir un sinnúmero de partidos. Entre uno de esos partidos es el Partido Democrático. Hay otros partidos que crecen, desaparecen rápidamente, pero es un periodo de florecimiento, de búsqueda de organización política por parte de los sectores populares. Los sectores populares tienen, dentro de lo que se denomina, ¿cierto?, la cuestión social, tienen una particularidad. Van a plantearse de que el problema de sus condiciones materiales de existencia es un problema que ellos deben resolver. Y como yo digo, lo he dicho también, lo tratan de resolver de manera privada. Y por lo tanto hacen esfuerzos para organizarse en las sociedades de socorro mutuo, en las mancomunales, en organizaciones civiles de resistencia. Hacen una serie de organizaciones que tienden a resolver el problema de las condiciones de existencia, ya sea de salud, de educación, etcétera, de manera muy interna, con el esfuerzo, con las cuotas, con la organización propia de ellos. Por eso son sociedades mancomunales, son de comunidad que buscan resolver. ¿Por qué? Porque todavía en ese momento no se había dado aquello que Gramsci denomina
para su periodo histórico de Italia, aquel que él domina, el descubrimiento de la grandiosidad del Estado. Es decir, los sectores populares se confrontaban con el poder del capital, especialmente en las zonas mineras, en las zonas urbanas, portuarias, por eso tenemos una serie de levantamientos, etcétera, pero todavía no veían o todavía no se producía este descubrimiento que digo que lo menciona Gramsci para el caso italiano, ¿cierto? Que es descubrir la grandiosidad del Estado. Y en ese sentido, ¿qué significa descubrir la grandiosidad del Estado? Es que se le puede exigir, se le puede demandar al Estado en la cual esos sujetos y sujetas viven la resolución de sus problemas económicos, sociales, culturales, educativos, de vivienda, etc. Y eso implicaba, estimados y estimados compañeros y compañeras, una decisión. Había que pasar de esta forma de organización que era tan propia de los años 80, 90, 900, ¿cierto? Que era la organización mancomunal o de socorro mutuo, etcétera, a una organización que era ya el partido político moderno, pero moderno desde la clase trabajadora. Y eso significaba que para el momento, ¿cierto?, se tenían dos modelos de partidos que constituir. Por un lado, estamos hablando del partido laborista, tipo laborista inglés. ¿Y cuál es la particularidad que tiene el Partido Laborista inglés de la época e incluso hasta el día de hoy? Que el Partido Laborista inglés es parte de lo que algunos historiadores, como también algunos politólogos como Gregory Luber, ¿cierto?, sostienen que el que da origen al Partido Laborista son los obreros, los trabajadores, no vinculado al pensamiento más revolucionario, no vinculado al pensamiento más de izquierda o comunista o socialista o anarquista de la época, sino aquello que se denomina el liberalismo popular. Entonces había una corriente al interior de las clases populares chilenas que también reconocían el liberalismo popular. Eran liberales. Y eso era una confrontación, ¿cierto? Las discusiones que no solamente Recabarren discutía con los anarquistas, sino también con estos liberales que podían estar, ¿cierto? Y posiblemente así están en el Partido Democrático. Entonces, ahí había un germen de constitución de un partido que representara claramente la clase. Y por otro lado, ¿cierto?, estaba que en la época del día en adelante ya comenzaba a sentirse la influencia, en la década del día al 20, se comenzaban a sentir la influencia de dos fenómenos o de dos acontecimientos universales. Uno, ¿cierto?, es la revolución de 1910, la Revolución Mexicana, que en Chile tiene impacto y en toda América Latina, pero en Chile poco ha sido estudiada y analizada el impacto que tiene la Revolución Mexicana y especialmente su línea agraria, su línea campesina, la revuelta campesina propiamente tal, dirigida por Emiliano Zapata. Y más tarde, en 1917, tenemos la revolución bolchevique, que también va a tener impacto sobre la decisión política que en ese arco temporal se tiene que tomar. Y además las matanzas obreras, el sacrificio obrero, ¿cierto? Como dice Eduardo Debes, los que van a morir te saludan,
porque además la mayoría de todas las protestas y todos los levantamientos y huelgas obreras que van de 1890 hasta 1920, para marcar una, eso no significa que después no sigan, siempre eran que los obreros terminaban masacrados. Y la última gran masacre, por cierto, de ese periodo es la de 1907. Y por eso el título del libro de Eduardo, ¿cierto? Los que van a morir te saludan, porque era como un sacrificio permanente. Un sacrificio que no tenía resolución, porque no era, ¿cierto?, el levantamiento obrero conducente a una huelga general, conducente a la toma del poder. No había en ese momento organización política que tuviera esa concepción para llegar a la toma del poder. Por eso digo que en este periodo se va a producir este descubrimiento del Estado, que es también un proceso que proviene de lo que es la Revolución Mexicana, que termina construyendo un poderoso Estado, ¿cierto? O la Revolución Bolchevique, que a su vez también termina produciendo un poderoso Estado. Es decir, la resolución de los problemas de los sujetos no estaba en la construcción de un régimen político democrático, ni del juego político democrático, sino la resolución en ese periodo de los problemas de la clase emergente, la clase que se está constituyendo, la clase proletaria, es el Estado. Y en ese entonces, la idea de constitución de un partido que recogiera el tema de lo liberal, que ya era mucho más potente al interior, no solo de los sectores proletarios o de los sectores proletarios politizados, que eran bastante pocos, pero eran significativos, sino también de los sectores politizados de las clases medias o las capas medias que habían surgido también como consecuencia de la transformación de la estructura social y económica producto de la modernización oligárquica. Las capas medias chilenas van a estar ligadas a la construcción del Estado, de la burocracia estatal. Pero no solamente de la burocracia estatal, sino también de la comercial, financiera, semi-industrial o protoindustrial de finales del siglo XIX. Surge una clase media que va a estar ligada también a la educación del humanista, a la educación universitaria, va a tener importancia, ¿cierto? El movimiento estudiantil que se gesta ya a partir tempranamente como consecuencia de la revolución o la rebelión de los estudiantes de Córdoba de 1918, que va a tener influencia sobre la conformación de la Federación de Estudiantes de Chile, de la Universidad de Chile justamente, y todo el movimiento estudiantil. O sea, se va configurando una nueva estructura social, un nuevo sujeto en movimiento, que van a discutir y van a plantearse la integración a un régimen político, comillas, democrático o con participación electoral que permita poner fin a esta corruptela, a esta situación que se vive al interior del Parlamento, con presidente feble, etcétera, etcétera. Esa situación llevó a Recabarren, entre otras cosas, a fundar el Partido Obrero Socialista, en la disputa, ¿cierto?, con el Partido Democrático, que el Partido Democrático que había surgido también desde sectores artesanales, desde sectores medios o grupos, ¿cierto?, proletarios con la intención de participar, también se había caído en lo que era la misma dinámica corrupta de los partidos políticos de la época. Y había una fragmentación, para que les digo, de partidos políticos pequeños que surgían y desaparecían, partidos, llamémoslo partidos callampa, surgían y desaparecían en el periodo.
Sin embargo, se mantenían los partidos principales, el Partido Conservador, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Democrático, ¿cierto? Y este nuevo partido, que era el Partido Obrero Socialista, que incluso había logrado hacer elegir a Alessandri, perdón, a Recabarren como diputado y que es echado del Parlamento porque era considerado que sus ideas traían la disonancia hacia el hemiciclo. Ante esta condición de decadencia y permanentes rebeliones sociales y la constitución de un gran movimiento social que se organiza en torno a la problemática de la alimentación nacional y se organiza la Asamblea Nacional por la Alimentación, que es una de las primeras grandes organizaciones entre 1918, que va a aglutinar. Todo esto lleva a un sujeto, a un diputado por la zona de Curicó, que había estado bajo el cuidado de un lord protector, del señor Fernando Lascano, que era un viejo dirigente y patriarcal dirigente de la zona. Este señor que había logrado tener este sillón de diputado, que era Arturo Alessandri Palma. Arturo Alessandri Palma, que era liberal, recibe una invitación de parte del Partido Radical para que vaya al norte, es decir, que vaya a una de las zonas más politizadas del país, a postularse como senador de la República o diputado de la República. El tema que Alessandri, cuando uno lo estudia, se da cuenta que el sujeto tenía claro de que si no se lograba hacer una reforma social una reforma social y política que pusiera fin a ese régimen corrupto, oligárquico, la posibilidad de que se levantara una rebelión social, una revolución social semejante a la que se había experimentado en el 17 o en el 10 en América Latina, como en Rusia, podía darse en Chile. Y por lo tanto él decía, hay que evitar la revolución social y para eso hay que hacer una reforma. Para eso hay que terminar con este régimen político, para eso hay que poner fin al parlamentarismo y volver, fíjense, volver a un régimen presidencial autoritario, a un régimen presidencial fuerte. Y hablar de redención social a su querida chusma. ¿Y quién era la querida chusma? Los proletarios, los obreros del salitre, los obreros portuarios, los obreros urbanos y, por cierto, y fundamentalmente los sectores medios. Y comenzó a hablar de la necesidad de hacer reformas sociales, de instaurar mejoras para las condiciones de vida de los trabajadores, de buscar la separación del Estado de la Iglesia, volver secular la política, etcétera, etcétera, etcétera. Él va a impulsar esta idea, apoyado por el Partido Liberal y apoyado por una fracción del Partido Liberal en realidad y el Partido Radical. Y Alessandri se presenta entonces como candidato a la presidencia en 1920 y en ese momento, y aquí también es interesante decir que no había elección directa del presidente, sino que se elegían electores. Y Alessandri, una forma semejante a la que se daba en Estados Unidos, se elegía indirectamente un grupo de electores y esos electores, ¿cierto?, terminaban eligiendo, según el número de electores, se elegía al presidente. Y Alessandri gana esa elección solo por 5 electores, más que su contrincante.
era un conspicuo miembro de la oligarquía, y gana. Y se crea una comisión de hombres honestos, entre comillas, y deciden reconocer el triunfo de Alessandri. Sin embargo, Alessandri no contaba con el apoyo del Parlamento. Y el apoyo del Parlamento era obstruido permanentemente, el Parlamento era la obstrucción permanente del programa de cambio y de reforma de Alessandri. Cabe señalar que en esa época, y tengo unos datos que darle para que ustedes recuerden, en ese momento la elección, los que tenían derecho a voto, para que vean ustedes lo restrictivo que era, eran 620.000 hombres mayores de 21 años que sabían leer y escribir. Ese era el mundo elector de aquel momento. Y los que votaron efectivamente en la elección de 1920 fueron 166.175 ciudadanos y ciudadanas. De un total de inscritos, de esos 620.000, habían inscrito 383.221. Y votó casi la mitad, menos de la mitad, 48%. Por lo tanto, se dan cuenta que había votaciones, pero eran reducidas. Y además, está claro que en esta elección, como en todas las elecciones del periodo, y siguió ocurriendo posteriormente, corrió el dinero. Por ahí se sostiene de que el gran elector de ese momento no era, ¿cierto?, el ciudadano, sino que era quien pagaba mejor los votos. Algunos historiadores han señalado que 400 pesos, que era como el salario vital de la época, se pagaba por los votos, aunque otros sostienen que era menos. Pero el ciudadano sin conciencia cívica o sin decisión política vendía su voto al mejor postor. Es más, ¿cierto? Hay algunos cientistas, cuando Alfredo Gioian se dedicaba a este tipo de cosas, con Patricio Navia, ¿cierto? Tiene un artículo que muestra cómo, ¿cierto? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, durante la época de esta corruptela del sistema parlamentario, se enseñaba a los hombres a dibujar como decía yo la vez pasada, una mosquita para firmar un voto, y así nadie podía dudar que ese hombre, con la complicidad de todos los que estaban ahí, sabía leer y escribir. Por lo tanto, era una manipulación total del voto. Sin embargo, y a pesar de aquello, gana Alessandri esa votación, y muchos historiadores la ven como la gran rebelión del electorado o la primera revuelta del electorado, que permite entonces elegir a un presidente que busca la reforma, que busca modificar esto. Y aquí viene otro elemento. Alessandri, yo demuestro en mi libro La frontera de la democracia, que Alessandri Palma, que era un reformista, lo que él intentaba hacer era salvar la estructura, comillas, política de la república, mantener la forma de dominación, pero modernizándola para que no se produjera una revolución. Y para eso efecto necesitó, y por eso se trasladó al norte, de un apoyo politizado, de un sector social que estuviera profundamente politizado y entendiera lo que él buscaba hacer. Y por eso se va al norte, donde, como dije hace un rato atrás, estaban los sectores políticos más politizados del país, por la prédica anarquística, por la
prédica anarca, por la prédica anarco-sindicalista, por la prédica socialista, por la prédica, ¿cierto?, de Recabarren, etcétera, etcétera. Había ahí un mundo de hombres y mujeres politizados, aunque votaban solo y exclusivamente los hombres. Pero también necesitaba otro elemento, que es mucho más rebuscado, si ustedes quieren, y que hay que seguirlo a través de una serie de discursos que Alessandri Palma, tanto antes de su llegar a ser presidente como posteriormente, entre el periodo del 20 al 24, realiza, que es la visita constante de Alessandri a los cuarteles de las Fuerzas Armadas y especialmente del Ejército. Él va con una prédica también, con un discurso, con una narrativa, como se dice hoy día, ¿cierto?, de decirle a los militares que ellos tienen un papel que cumplir en el país, tienen un papel que desarrollar, tienen un rol que lo implica en lo que es la búsqueda de la normalización y la búsqueda de la modernización del país a través de ser ellos garantes de la política. Y eso es constante de Alessandri. Alessandri va. Y entonces cuando se produce esto que se conoce como el ruido de sable, que es bien característico porque se han hecho muchos relatos, muchas narraciones, se hacen interpretaciones, aquello, y se muestra como que esta intervención de los militares en las gradas del Congreso era una suerte de golpe de Estado. Era un descontento militar, evidentemente, pero que tenía razones internas, que se habían hecho varias manifestaciones, varios reclamos. La historiadora Verónica Valdivia, que es una de las expertas en materia de historia de las Fuerzas Armadas chilenas, demuestra cómo se habían producido varios motines, el motín de la cerveza, por ejemplo, que se habían dado para que los militares mostraran el descontento que tenían con respecto a la forma como la clase política corrupta, esta clase política enquistada en el Parlamento, los trataba. Y el problema sustantivo era que estaban esperando hace mucho tiempo la mejora de sus condiciones económicas, como también el ascenso de sus grados, los postergaban, y cuando fueron al Parlamento se encontraron que los diputados estaban discutiendo algo que era muy interesante, que era la dieta parlamentaria. Y por lo tanto los militares se enojaron, hicieron sonar sus sables y se fueron en formación hasta el club militar. El club militar estaba de bandera a estado con Moneda, creo que con Agustina, donde estaba el club militar frente al teatro municipal. Y se declararon en movilización. Alessandri, que no era un tipo pasivo, sino que era un activo y era un hombre que tomaba decisiones políticas, manda a llamar a los representantes o a los que hacían de cabecilla de este movimiento y logra convencerlos de que en el petitorio que ellos tenían incorporen también sus reformas, y que él les dice que ese petitorio él lo va a aprobar o lo va a llevar al Congreso para que se apruebe rápidamente. Y así lo hacen los militares. Estos militares jóvenes, especialmente, establecen, ¿cierto?, un petitorio donde se incorporan todas las reformas sociales que el Parlamento había excluido o que había obstruido y que había negado a aprobarle a Alessandri entre el 20 y el 24, que es el momento de este ruido sable. Lo hacen y se aprueban todo eso. Entonces, por eso se dice, el golpe de Estado de los militares. Sí, pero lo hizo Alessandri en esa confabulación con los militares. Pero cuando los militares
no quisieron disolverse y declararon seguir estando en movimiento y mantener el comité militar organizado, Alessandri se molesta, se enoja porque era tener un doble poder y decide, cierto, irse a Italia, pide permiso, se lo concede el Parlamento y se va. Pero vuelve a solicitud de un nuevo comité militar que ya se había organizado y que había dado un golpe militar a la junta de gobierno que se había conformado por los almirantes, etcétera, y le piden la vuelta. ¿Y qué es lo que piden los militares? Las Fuerzas Armadas le piden a Alessandri que organice una asamblea constituyente. ¿Y establece una asamblea constituyente? No. Establece una convención constitucional con la particularidad que incorpora a todos los partidos políticos existentes en aquel momento. Entonces incorpora a los conservadores, a los liberales, a los nacionales, al partido de lo que queda, al partido democrático, los radicales, y también al Partido Comunista. También al Partido Comunista, que ya no está dirigido, o ya se había producido la muerte o el suicidio de Recabarren, y es Manuel Hidalgo y otros los que van a participar. Cinco integrantes del Partido Comunista van a participar en la redacción de la Constitución del 25. Y es la revuelta en torno a esta Constitución del 25 la que se va a configurar, ¿cierto?, a lo largo de hasta el año 1973, es bajo esta idea de la Constitución del 25, del dominio de la Constitución del 25, de la presencia de la Constitución del 25, donde va a surgir la idea de que a partir de ese momento la Constitución política de 1925 constituye un régimen político democrático, y nosotros desde ese año, cuando se estabiliza la situación de a partir del 32 hasta el año 73, Chile fue un ejemplo de democracia en la región. Y eso es esa conformación de que tuvimos una larga democracia de aproximadamente 40 y tantos años, o menos fue producto de la Constitución del 25. Cosa que no es así. Y con esto termino porque ya me he alargado. La Constitución del 25 mantiene la estructura del Estado que se había conformado a partir de 1830. Mantiene la idea de una república, pero no contiene regímenes políticos en su interior de su vigencia, regímenes políticos democráticos. Todo lo contrario. La instauración de la Constitución del 25, que vamos a explicar la clase siguiente, tiene lo que yo he llamado un régimen político democrático excluyente, porque no elimina, ni reforma, ni cambia la legislación electoral vigente. La mantiene. Luego entra en una involución política en la cual se constituye un régimen autoritario electoral, que es el régimen que va entre 1947-48 hasta el 58, cuando se dicta la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que constituye y establece un régimen político, ¿cierto?, autoritario electoral. Y solamente a partir de lo que son los acontecimientos del 2 y 3 de abril de 1957 que permite, ¿cierto?, la constitución de un régimen democrático
inclusivo que va a recibir un tremendo impulso a partir del 67, en la cual, cierto, se produce una serie de modificaciones institucionales y que abre el sistema y se puede establecer un régimen político pleno. Por lo tanto, y esto nació, todo este relato nace, cierto, a partir de lo que el resumen que José ha realizado, donde yo quiero precisar lo siguiente: entre 1830 y 1932, casi un siglo, existió una forma de Estado, el Estado Nacional, que tiene esta idea de la centralización del poder, ¿cierto? Un Estado unitario, sin reconocimiento de diversidad y nada por el estilo, una sola nación, una nación, ¿cierto? Que es producida y construida desde el Estado, como bien dice Mario Góngora, que es el historiador que plantea, entre otras cosas, que el Estado es el constructor de la nación y fundamentalmente reconociendo esta capacidad bélica de este Estado, que es profundamente violento, que es a través de los mecanismos de la guerra lo que permite ir construyendo una cohesión social, ¿no? Y ¿cierto? Y esta república así construida tiene a su vez 3 regímenes políticos que duran aproximadamente 30 años, y que todos tienen como mecanismo de cambio que hace posible el cambio político, el cambio de régimen en la guerra, en la violencia política. Entonces, en 1829, régimen autoritario conservador. Régimen 1861, régimen autoritario liberal o semiliberal. Y finalmente, esos 2 regímenes políticos dan origen a un tercer régimen político que es profundamente corrupto, que es la degradación del régimen aristocrático, semi-aristocrático, si ustedes quieren, como muchas veces se denomina, y termina en este régimen profundamente oligárquico, profundamente corrupto, que tiene como base de sustentación la renta salitrera. Mientras esa renta salitrera mantuvo a esta, ahora podríamos hablar de casta, a esta casta política ociosa, ¿cierto? Que existe entre el 1890 y 1924, 25, ¿cierto? Esa casta que va a soportar esta renta, que va a ser soportada y mantenida por esta renta. Y cuando esta renta entra en crisis debido a una serie de transformaciones económicas y al impacto de la famosa crisis del año 29, en la cual tiene que moverse todo el aparato productivo del país, esto va a dar el fin de la dominación oligárquica. Sin embargo, el fin de la dominación oligárquica no significa, como también ha quedado demostrado, que el principal partido que representa a la clase dominante tradicional de larga duración en el país esté debilitado. Como vamos a ver en la próxima sesión, el partido conservador, el partido de la clase terrateniente, el partido de los sectores religiosos más pechoños, siguen siendo dominantes. Sigue siendo el partido más importante, seguido y en competencia con el partido radical. Y lo fundamental para entender por qué, ¿cierto? En 1938 triunfa el Frente Popular, que es el que detiene el ascenso y por decirlo
con un símil con lo que ocurre hoy día en Francia, detiene a la derecha, que representaba a Agustín Ross en 1938, es la presencia de dos partidos de izquierda. Es la presencia de dos partidos de izquierda, es decir, el Partido Socialista, creado en 1933, es decir, un partido que es producto de la crisis, como hemos dicho en otra oportunidad, y el Partido Comunista de Chile, que también, bajo la égida de la directriz del Partido del Comunismo Internacional, adopta la política del Frente Popular y que se encuentra con un partido que también tiene el interés de llevar a cabo, ¿cierto?, una suerte de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y de los sectores medios, que es el Partido Radical. Y ese tres partidos unidos y todos apoyados evidentemente en el voto, y a pesar de la manipulación del voto, a pesar del cohecho, del acarreo y de todas las manipulaciones, logran triunfar con mínimas diferencias en 1938 y constituirse en un gobierno que va a procurar abrir el sistema. Y como vamos a ver, no lo hace. Y no lo hace y no moderniza el movimiento, el régimen político, y lo mantiene como un régimen político excluyente. Bueno, todo eso, estimadas y estimados, compañeros y compañeras, nos encontramos el próximo miércoles a esta misma hora, por este mismo medio, para poder trabajar esa materia. Gracias a todos por la escucha. Gracias, José. ¿Estás muteado, José? Te digo que ya hiciste un gran adelanto de lo que va a pasar en la próxima semana. Sí. En todo caso, quiero hacerte una consulta. Dígame. La rebelión de la marinería en 1930, ¿tiene algo que ver con el plus de los sables? No, mira, no tiene relación directa. Lo que pasa es que la rebelión de la marinería tiene que ver con toda una serie de descontentos que hay en el interior de las clases, o las clases como se denomina a los grados inferiores dentro de la fuerza, perdón, de la Fuerza Armada, pero que no tienen directa conexión, no están vinculadas, porque de una u otra manera ese movimiento tiene que ver con la marinería, que no había sido partícipe, los sectores de mando medio para abajo no habían sido partícipes de la rebelión del año 24, que era fundamentalmente de la rebelión del ejército, de Marmaduke Grove, de Carlos Ibáñez del Campo, de Charles, etcétera, de una serie de otros, pero no tienen vinculación directa. Obedece a una dinámica que se da al interior de la marinería, que también tiene, por cierto, reivindicaciones de orden económico-social. También se plantea la posibilidad de hacer una transformación radical. Está más ligado, si tú quieres, a lo que fue el fenómeno de la República Socialista. Tiene que ver también con los acontecimientos de la Pascua Trágica, tiene que ver con la interferencia o participación de sectores de la izquierda y especialmente del Partido Comunista, que estaban en la línea de Reynoso, etcétera, pero es el momento en que se dan distintos motines. Uno de los más espectaculares es ese, pero en ese momento, entre el año 31, si tú quieres, en el año 32, se dan una serie de movilizaciones internas en las Fuerzas Armadas, ya sea en el ejército, ya sea en la marinería o en la incipiente Fuerza Aérea, y por esa razón, fíjate tú que en razón de esa
constante movimiento interno de las Fuerzas Armadas, Alessandri utiliza las milicias republicanas como civiles armados para contener esos motines, esas rebeliones que no iban dentro de la línea que él propiciaba, ya no en el primer gobierno, sino que ya en el segundo gobierno, en el gobierno del 32 en adelante. Lo que pasa es que tampoco son manifestaciones, estimados, que tienen importancia, pero que no tienen, no tienen incidencia en la configuración y constitución del régimen. A mí me interesa resaltar una serie de cosas que tienen que ver con la constitución del régimen político, pero más que con hechos y acontecimientos que pueden ser, por ejemplo, también se produce Ranquil, también se produce, como decíamos recién, la Pascua Trágica, también se produce la matanza de La Coruña, o de La Coruña, algo así, ¿no? Es decir, se producen una serie de hechos y acontecimientos que son bélicos, que son violentos, pero que en definitiva no tienen injerencia en la constitución del régimen político. Son evidentemente expresiones de descontentos, expresiones de molestia, etcétera, pero que no tienen incidencia, insisto, sobre este punto, no tienen incidencia en la constitución del régimen. A mí me interesa mucho establecer aquello. Me interesa mucho establecer quiénes son los actores políticos que sí tienen injerencia en la constitución del régimen, porque la constitución del régimen es la forma como se van a dirimir los conflictos políticos que van a desarrollarse a partir de los años 30 en adelante. Es decir, cómo, de una u otra manera, el régimen político institucionaliza las luchas sociales, o si tú quieres, institucionaliza la lucha de clase. Cómo el régimen político es capaz de absorber actores y ponerlos a competir y a movilizarse dentro del régimen. Porque lo que está afuera, si bien es cierto, son situaciones que son muy amargas, dramáticas, si tú quieres, pero que no tienen incidencia. Por ejemplo, para mostrarte con un ejemplo concreto. Para mí, la movilización popular del 2 y 3 de abril de 1957 va a tener una incidencia directa en la conformación del régimen que produce un cambio en el régimen. ¿Capta? Esa tiene incidencia. Porque ahí hay un conjunto de actores políticos con recursos estratégicos que son movilizados para producir un cambio institucional. Hay otros acontecimientos, por muy dramáticos que sean, que no tienen incidencia. Entonces, lo que yo quiero enseñar también es cómo distinguir aquellas movilizaciones que tuvieron alguna incidencia en la transformación o tuvieron incidencia en el cambio político o en el cambio de régimen y de aquellas que no tuvieron. No soy partidario de aquellos que dicen que hay que hacer, como dice Gabriel Salazar, la historia en reversa, es decir, lo que pudo hacer, lo que pudo haber pasado, lo que pudo haberse acontecido si hubiéramos ganado. Oiga, no. La política se define por los ganadores y por los perdedores. Eso es una realidad que, a pesar de que nos duela, es una realidad que constituye el hacer política y el hacer historia. La historia no se hace solo con las derrotas, se hace también con los triunfos y cómo esos triunfos se manifiestan. Es decir, no es lo mismo que en Chile, ¿cierto?, en 1938 ganara el Frente Popular y lograra, ¿cierto?,
el reconocimiento y la legitimidad de un conjunto de partidos como el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran representantes de los sectores obreros, como reconocimiento a participar y activamente en política y llegar a ser gobierno. Eso es un elemento central. Ahora, que no cumpliera con los deseos o no cumpliera con lo que yo desde aquí, desde ahora, de 2024, dijeran, no hicieron la revolución, no hicieron esto. Eso es juicio histórico, si tú quieres. Pero a mí me interesa no mostrar en la forma como yo pienso la historia, si tú quieres, no es hacer una colección de acontecimientos y relatos sobre hechos que son vergonzosos, si tú quieres, que muestran la forma como actuaba la clase dominante. Pero a mí me interesa mostrar cómo se logró construir un régimen político que a la larga, 40 años más tarde, da lugar a un gobierno revolucionario, popular y socialista como el de Salvador Allende. Porque eso es real. No es que yo lo esté inventando. O sea, el proceso político que se abre en 1932, con todas las dificultades, con todos los obstáculos, con todas las querellas, con todas las cosas que se van dando, permite que a la larga termine triunfando Allende en el 70. Y Allende se proponga dentro de eso construir una plataforma, construir una vía hacia el socialismo. Ahí se jugaron después, en esos 3 años, se juegan otras variables, otros factores, otras situaciones que explican por qué no se logró aquello. Pero eso ya es otra discusión. A mí me interesa en este proceso que estamos desarrollando mostrar aquello. Mostrar los avances y retrocesos. Por eso no hablo de... Fíjate que la mayoría de los estudios que existen sobre este periodo, estudios realizados por personas como Manuel Antonio Garretón, como el mismo Tomás Mulián, como Federico Gil, como Carlos Uneo, y la lista es larga, todos hablan de la democracia como un continuo, como que si la democracia que se estableció el 38 hubiera sido igual durante todo el periodo, y no era igual. Por eso explica estos saltos y altos y bajos de este proceso. Por eso he insistido en esta idea y creo que los auditores de estas clases también lo piensen, que son más que una democracia única, eso es un proceso, es una democratización, es una lucha por ir instalando cada uno de los elementos que hemos nombrado. El decir el voto fue una lucha que costó mucho. Vamos a ver nosotros posteriormente cómo las mujeres luchan por obtener el voto y cómo se le negaba el voto a las mujeres y cómo los sectores incluso de izquierda le negaban el voto a las mujeres, pues. Famosas mujeres luchadoras sociales como Amanda Labarca, por ejemplo, tenía escritos que decía que a las mujeres, antes de darle el voto, con esta misma idea ilustrada que yo nombraba del Simón Bolívar, decía, no, a las mujeres antes de darle el voto hay que educarla. ¿Y tú sabes quién eran los que más luchaban por darle el voto a las mujeres? Las conservadoras. Los sectores conservadores estaban dispuestos a darle el voto a las mujeres. Porque claro, partían de una concepción, partían de un elemento de que las mujeres conservadoras o las mujeres eran conservadoras por ser obedientes a sus maridos, etcétera, 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 y iban a votar siempre por conservadores. Y también está el mito, y con esto termino, el mito de que las mujeres siempre votaron por los conservadores. Y no es cierto. Tampoco es cierto.
En una primera instancia, las mujeres que votaban eran mujeres de clase alta, y por lo tanto votaron por los sectores conservadores o liberales o católicos. Y por lo tanto, un señor que se dedicaba al estudio, y Ricardo Cruz Coque, que era un analista electoral, fue el que creó a finales de los años 50 el mito o la idea de que las mujeres votaban conservadoramente. Y eso ha durado por largo tiempo. Y mucha gente sigue transmitiendo lo mismo. Y la izquierda, compañero, la izquierda siempre sostuvo que las mujeres eran conservadoras, pues. Hasta Allende tenía una concepción equivocada de eso, porque cuando hablaba a las mujeres las hablaba como si fuera a estar hablando con la concepción más tradicional. Mujeres como madres, dueñas de casa, como cuidadoras de hijos, con ese rol, sin percibir de que las mujeres también tenían una posición, no te digo revolucionaria, pero dispuesta al cambio. Dispuesta al cambio. Y si tú, voy a mostrarlo en las futuras clases, cuando se produce la elección presidencial del año 70, el grupo de mujeres que votó por las dos opciones de cambio, que era la de Radomiro Tomic y la de Salvador Allende, es mayor que la que votó por Jorge Alessandri en ese sentido. Y después vamos a la del 64, lo mismo. Así que eso del mito de la mujer votando por la conservadora es un mito. ¿Por qué? Porque no se ha estudiado bien la historia política de la democracia en Chile. Eso es lo que le puedo decir, compañero José. Gracias, compañeros, por la aclaración, y me parece muy buena, ¿no? En todo caso, ya hemos estado mucho rato en el aire. Se perdió el partido de Colombia con Uruguay, no sé cuántos salieron. No, acaba de pasar Colombia ¿A la final? A la final. Ya. El pobre compañero Bielsa, que yo esperaba que pasara, no pasó. Yo también esperaba, bueno. Pero de todas maneras tenemos que dejarlo, compañero, para que vaya a ver los comentarios tranquilos, ¿ya? Y vaya a ver los goles en el recuento. Compañero, nos vemos el miércoles, ¿ya? Nos vemos el miércoles, compañero, que estén muy bien. Gracias por todo, y a todos los que nos escuchan también. Gracias por... En todo caso, el aviso económico de siempre. El viernes a las 20 horas va a estar un abogado de los compañeros del montaje para que aclare, digamos, el asunto, qué es lo que ha pasado con este caso, ¿ya? Okay. El compañero Montenegro, que fue un exfrentista que estuvo en la operación Albania, que lamentablemente, o sea, que felizmente para él pudo salvarse, vivir para contar el hecho. Ya, compañero, nos vemos el lunes. Ok, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.